En un supermercado, un padre soltero con $1 intenta comprar pañales para su hijo. La cajera lo mira con lástima. Detrás, un CEO solitario que acaba de cerrar un negocio millonario escucha. Al ver al niño, recuerda sus propios fracasos. Se adelanta y dice: «No se preocupe, yo me llevo todo esto». Paga una cesta de pañales y le tiende su tarjeta. «Llámeme mañana. Necesito a alguien como usted». Ese padre se llama Daniel. Perdió su empleo hace 3 meses y esa mañana solo le quedaba un billete. El CEO Adrián había construido un imperio, pero volvía cada noche a una casa vacía. 2 hombres rotos por caminos opuestos. Lo que ocurrió en el pasillo de pañales no fue casualidad. Ninguno de los dos sabía aún que ese encuentro los llevaría al origen mismo de sus heridas. Para entender lo que sucedió en aquel supermercado, hay que retroceder 3 meses atrás, a una noche de lluvia que reconfiguró el destino de 2 hombres sin que ellos lo supieran. Daniel no era un hombre que pidiera ayuda. Había trabajado como mecánico industrial durante 11 años. Sus manos conocían la precisión de las máquinas, pero esa noche sostenían algo completamente distinto. Sostenía el teléfono mientras una voz desconocida le decía que su esposa, Sofía, había sido atropellada en un cruce peatonal a 2 calles de su casa. No hubo testigos. El conductor no se detuvo. Sofía llevaba en la mano una bolsa pequeña con un peluche de jirafa que acababa de comprar para Mateo, su hijo de 2 años. La bolsa quedó en el asfalto, intacta. La jirafa sobrevivió. Daniel se convirtió en padre soltero de la noche a la mañana. Las semanas siguientes se borraron de su memoria como un embudo de trámites, funerales y noches en las que Mateo preguntaba por mamá señalando la puerta. El seguro no alcanzó. La empresa donde trabajaba le dio 2 semanas de permiso y luego, al ver que no lograba concentrarse, lo despidió con una carta de agradecimiento por sus años de servicio. Daniel vendió el coche, después el televisor, después el anillo de bodas. Cada objeto se desprendía de él como una capa de piel vieja, hasta que solo quedó lo esencial. Mateo, 3 mudas de ropa y aquel peluche de jirafa que el niño no soltaba jamás. Esa mañana, Daniel amaneció con $1 en el bolsillo. 30 días de alquiler atrasado, la nevera vacía salvo por un cuarto de leche. Y Mateo necesitaba pañales. No era un capricho, era una urgencia que cualquier padre reconoce sin necesidad de palabras. Daniel tomó al niño, lo sentó en su cadera y fue andando al supermercado porque no le quedaba dinero para el autobús. En la entrada, bajo los fluorescentes, se detuvo un instante. Se sentía observado por su propio fracaso, como si las estanterías le devolvieran el reflejo de todo lo que ya no podía sostener. Al otro lado de la ciudad, Adrián despertaba en un penthouse de 30 pisos que parecía un museo. Todo estaba limpio, ordenado, silencioso. Demasiado silencio. Había construido la firma de inversión privada más agresiva del estado. Esa misma mañana acababa de cerrar una fusión que le reportó $18 millones. Su abogado lo felicitó, su junta directiva lo aplaudió. Nadie lo abrazó. Su exesposa no le devolvía las llamadas desde hacía 2 años. Sus hijos habían aprendido a no esperarlo. Adrián se puso un traje de $5.000 y sintió, con una claridad helada, que aquel dinero no le servía para nada. Así que salió a caminar sin rumbo. Lo que nadie sabía, lo que no figuraba en ningún informe policial, es que 3 meses atrás, en esa misma noche de lluvia que destrozó a Daniel, Adrián conducía de regreso a casa tras una cena de negocios. Iba distraído. Pensaba en números, en proyecciones, en todo menos en la carretera. Sintió un impacto sordo como si hubiera golpeado algo blando pero pesado. Frenó 50 metros más adelante. Por el espejo retrovisor vio una silueta tirada en el asfalto y una bolsa pequeña junto a ella. El pánico lo paralizó. Su mente le dijo que ya era tarde, que nada podía hacerse. Pisó el acelerador y huyó. Esa decisión le corroía cada noche. La imagen de aquella silueta se había instalado en su pecho como una astilla que ningún éxito empresarial podía extraer. Esa tarde, después de caminar sin destino, Adrián entró en un supermercado de barrio como quien entra en un país extranjero. No necesitaba nada. Solo quería ver gente normal, oír ruido, escapar de la soledad de su penthouse. Eligió un carrito por inercia. Y entonces, delante de él en la cola de la caja, vio a un hombre de 30 y pocos años con un niño pequeño en brazos.
El niño sostenía un peluche, una jirafa, idéntica a la que aquella noche de lluvia yacía en el asfalto. Adrián sintió que el aire se le escapaba del pecho. Ese peluche no era una coincidencia, y cuando el padre sacó un billete arrugado de su bolsillo y dijo con voz rota que solo tenía $1, Adrián supo que el pasado acababa de ponerle la mano sobre el hombro. Adrián no escuchó a la cajera. No oyó el zumbido del frigorífico ni el llanto lejano de otro niño en el pasillo. Solo veía la jirafa de peluche, con sus manchas gastadas y una costura descosida en la pata. La misma jirafa que había quedado sobre el asfalto mojado 3 meses atrás, junto a una bolsa de plástico que el viento movía suavemente, como si aún estuviera viva. Aquella imagen llevaba 87 noches despertándolo a las 3 de la madrugada. Y ahora, en la cola de un supermercado anodino, la imagen había cobrado forma real y respiraba en los brazos de un niño de 2 años. El padre Daniel dejó el paquete de pañales sobre el mostrador. Su mano temblaba. La cajera, una mujer de unos 60 años con el pelo recogido en un moño canoso, le miró por encima de las gafas y comprendió de inmediato. En aquel barrio, esa escena se repetía demasiado. Ella ya había decidido poner la diferencia de su propio bolsillo. Pero antes de que pudiera abrir el monedero, Adrián dio un paso al frente. No se preocupe, dijo, con una firmeza que ni él mismo reconocía. Yo me llevo todo esto. La voz le salió más clara de lo que esperaba, aunque por dentro le temblaba algo indescifrable. Daniel se giró, incrédulo. Vio a un hombre de traje impecable, sin alianza, con los ojos ligeramente enrojecidos. No había condescendencia en su mirada, solo una urgencia rara, como si estuviera pagando una deuda que nadie más podía ver. Adrián tomó el paquete de pañales y, sin preguntar, empezó a cargar el carrito con más productos. Toallitas, crema para bebés, leche de fórmula, un envase grande de cereales, 2 bolsas de fruta, una barra de pan, un paquete de café. La cajera lo observaba en silencio. Daniel intentó protestar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Solo logró apretar a Mateo contra su pecho. El niño, ajeno a la tensión, mordisqueaba la oreja de la jirafa. Cuando el total apareció en la pantalla, $137,40, Adrián pasó una tarjeta negra sin mirar el precio. Luego garabateó algo en el reverso de una tarjeta de presentación y se la tendió a Daniel. «Llámeme mañana», le dijo. «Necesito a alguien como usted en mi empresa». Y no es caridad. Sé reconocer a la gente que ha cargado con más peso del que le corresponde. Daniel tomó la tarjeta con 2 dedos, como si pesara más que cualquier billete. Balbuceó un agradecimiento y se encaminó hacia la salida con las bolsas colgándole de los antebrazos. Mateo, desde su cadera, giró la cabeza y miró a Adrián. Le mostró la jirafa, como si quisiera regalársela. Adrián sintió un golpe seco en el pecho y desvió la mirada. Esa noche, Daniel llegó a su apartamento y colocó los pañales sobre la mesa. Mateo dormía. Daniel se quedó un minuto mirando la tarjeta, con el nombre grabado: Adrián Campos, director general, Grupo Campos Inversiones. Luego la dejó junto al teléfono y se sentó en la única silla de la cocina, con la sensación de que alguien acababa de abrir una puerta en una pared que él creía ciega. Al otro lado de la ciudad, Adrián no podía dormir. Se había quitado el traje y llevaba una camiseta vieja que guardaba del único verano en que su familia fue feliz, antes de la adicción al trabajo, antes del divorcio, antes de que sus hijos dejaran de mirarle a los ojos. Había abierto el ordenador y tecleado una fecha en el buscador, la fecha de aquella noche. Tras unos segundos, la pantalla le devolvió una noticia breve del periódico local. Mujer fallece en atropello con fuga en la calle Robles. Testigos afirman que un sedán oscuro se alejó a gran velocidad. La víctima, Sofía Martínez, deja esposo y un hijo de 2 años. La noticia no mencionaba la jirafa. No hacía falta. Adrián ya sabía. Lo que ocurrió entonces fue un desmoronamiento silencioso. Adrián cerró la tapa del portátil y permaneció inmóvil, con la cabeza entre las manos, mientras su pasado le gritaba en la oscuridad. Había matado a la esposa de aquel hombre. Y aquel hombre, sin saberlo, le había dado las gracias. Con voz tímida, preguntó si la oferta era en serio. Adrián le citó en sus oficinas a las 10.
Cuando Daniel llegó, vestido con la única camisa que conservaba sin manchas, se encontró un edificio de cristal y acero que lo miraba desde arriba como si no le perteneciera. Pero Adrián le recibió sin secretaria, le estrechó la mano y lo sentó frente a un escritorio que valía más que todos los alquileres atrasados de Daniel juntos. «Quiero que trabajes en mantenimiento de instalaciones», dijo Adrián. «Tu experiencia en mecánica industrial es justo lo que necesitamos para la nueva planta. Sueldo fijo, turno de día y un adelanto para que puedas estabilizarte». Daniel no preguntó cómo sabía lo de la mecánica. Supuso que la cajera se lo habría contado. Aceptó. Luego Adrián se inclinó hacia adelante y señaló con suavidad la jirafa que Mateo apretaba en el cochecito aparcado junto a la silla. «Ese peluche tiene historia, ¿verdad?». Y Daniel, que en meses no había encontrado a nadie dispuesto a escuchar, se abrió. Contó lo de Sofía. La noche de lluvia, la bolsa de regalo intacta sobre el asfalto, el conductor que nunca apareció, cómo la jirafa se había convertido en lo único que le quedaba de ella y cómo Mateo la abrazaba cada noche como si aún pudiera oler a su madre. Adrián escuchó cada palabra sin moverse. Notó que los dedos se le helaban sobre la mesa de caoba. Cuando Daniel terminó, había lágrimas en sus ojos, pero también una extraña serenidad, la de quien ha sobrevivido a lo peor. «No sé cómo agradecerle, señor Campos», dijo. «Usted me ha devuelto la esperanza». Adrián asintió, sin poder articular respuesta. Esa noche, cuando Daniel se hubo marchado, se quedó solo en el despacho, frente a la foto enmarcada de sus dos hijos, a los que no veía desde hacía 1 año y medio. Y entendió algo que le heló la sangre. El hombre al que acababa de tender la mano era el viudo de la mujer que él había matado, y ahora esa mano era la única que sostenía la cuerda que evitaba que ese hombre cayera del todo. El universo le había puesto en una encrucijada donde cada acto de bondad nacía de una culpa monstruosa, una culpa que, si salía a la luz, destruiría no solo a Daniel, sino también la frágil redención que Adrián acababa de empezar a construir. Así que esa noche, frente al horizonte de cristal de su oficina, Adrián formuló una pregunta que jamás imaginó que tendría que responder. «¿Se puede reparar un daño sin confesar que lo causaste tú?». Adrián se hizo esa pregunta durante las siguientes 6 semanas y no encontró respuesta. Así que optó por lo único que su mente empresarial sabía ejecutar: construir una red de protección tan sólida alrededor de Daniel y Mateo que ningún golpe del pasado pudiera derribarlos. Liquidó deudas de alquiler a través de una fundación anónima, dispuso un fondo educativo para Mateo con una cláusula de desembolso automático a los 18 años. Ordenó a Recursos Humanos que el salario de Daniel incluyera un plus mensual por productividad que en realidad no dependía de ningún indicador. Cada cheque llevaba su firma invisible. Mientras tanto, Daniel florecía. Su habilidad con los sistemas hidráulicos asombró a los ingenieros de planta. En pocas semanas, detectó una vibración anómala en el compresor principal que habría costado $300.000 en reparaciones si se hubiera pasado por alto. Su superior directo, un hombre llamado Robles, le puso una nota de reconocimiento en el expediente. Daniel la leyó en el pequeño apartamento que ahora tenía calefacción, con Mateo dormido y la jirafa de peluche sobre la almohada, y sintió por primera vez desde la muerte de Sofía que el futuro volvía a tener contornos. Pero el pasado es obstinado. Una noche Daniel se quedó hasta tarde en la planta revisando un compresor. Mientras esperaba que terminara un ciclo de presurización, sacó el móvil y abrió el archivo del caso de Sofía. Lo consultaba a menudo, como quien toca una cicatriz para comprobar si aún duele. Aquella noche, sin embargo, encontró algo nuevo. Un mensaje de la policía que se le había pasado por alto entre las notificaciones automáticas. Un testigo potencial se había presentado. Alguien que caminaba por la calle Robles y vio un sedán oscuro detenerse unos segundos después del impacto, justo antes de acelerar. El testigo recordaba el brillo de una matrícula parcial. Solo 3 dígitos y una letra, pero suficiente para reiniciar una investigación archivada. El corazón de Daniel se aceleró. No dijo nada a nadie. Decidió que a la mañana siguiente iría a comisaría. Adrián no sabía nada de esto. Esa misma noche, mientras Daniel leía el mensaje,
Adrián estaba en su despacho con un sobre cerrado que le había entregado su abogado. El sobre contenía una citación para declarar en calidad de propietario del vehículo que coincidía con la matrícula parcial aportada por el testigo. El coche era un sedán oscuro de empresa que Adrián había usado durante meses y que luego vendió a un desguace sin dejar apenas rastro, pero el rastro, al parecer, aún existía. Su abogado le aconsejó preparar coartada. Adrián asintió mecánicamente y guardó el sobre en un cajón. El cerco se cerraba. A la mañana siguiente, Daniel se presentó en comisaría. Le recibió una inspectora joven, la agente Vargas, que había reabierto el caso 3 días antes gracias al testigo. Le mostró una foto del sedán oscuro, un modelo de lujo captado por una cámara de un cajero cercano 2 minutos antes del atropello. La imagen era granulosa, pero la silueta del conductor era reconocible para quien supiera mirar. La inspectora le preguntó si identificaba el coche. Daniel negó, pero la matrícula parcial aparecía también en un registro de aparcamiento de un restaurante esa misma noche. El restaurante donde, según los archivos del caso, había cenado un alto ejecutivo del Grupo Campos. La inspectora no mencionó ese detalle, lo guardaba para la investigación interna. Adrián, mientras tanto, había tomado una decisión. Iría a la policía voluntariamente y confesaría. El abogado se opuso. El gabinete de crisis le mostró escenarios de cárcel, de ruina reputacional, de pérdida de la custodia compartida de sus hijos. Pero lo que más pesaba no era eso. Era Mateo. La imagen del niño mostrándole la jirafa, la confianza con que Daniel le había dado las gracias. Si confesaba ahora, destrozaría a la única familia que su culpa había ayudado a levantar. La ironía era feroz, su silencio protegía a la víctima, su verdad la aniquilaría, y entonces llegó la visita. Daniel, ajeno a la tormenta interna de su jefe, pidió hablar con Adrián una tarde. Quería agradecerle de nuevo, pero traía también una inquietud. Le contó lo de la reapertura del caso. Dijo que la policía tenía una matrícula parcial y que quizás pronto encontrarían al culpable. Habló de la posibilidad de justicia. Adrián asintió con una sonrisa congelada. Mientras Daniel hablaba, una sola idea giraba en la cabeza de Adrián. Este hombre me está contando mi propia caza, y me lo cuenta como se le confía un sueño a un amigo. Esa noche, Adrián fue a su garaje privado. Allí, cubierto por una lona, guardaba un pequeño archivador que contenía el parte de reparaciones del sedán. Lo había conservado por negligencia, un descuido de quien no soporta desprenderse del todo de sus pecados. La hoja de reparación detallaba una abolladura en el parachoques delantero derecho y restos de pintura roja, el color del bolso de Sofía. Adrián la leyó, la rompió en pedazos muy pequeños y los quemó en un cenicero metálico, pero no contaba con que aquel mecánico, un hombre mayor llamado Eusebio, guardaba copias de todos los trabajos. Eusebio había visto la noticia del atropello y ató cabos meses atrás. No dijo nada por miedo a represalias, porque el Grupo Campos era poderoso. Sin embargo, cuando la policía reinició la investigación y llamó a talleres de la zona, Eusebio decidió que su silencio ya no era neutralidad sino encubrimiento. Depositó la copia de la orden de reparación en el buzón de la comisaría con un anónimo que decía: «Pregunten al dueño del coche». La inspectora Vargas recibió el sobre, comparó fechas y matrículas y obtuvo una orden de detención provisional para Adrián Campos. A las 6 de la mañana del día siguiente, 2 coches patrulla aparcaron discretamente frente a la Torre de Cristal. Adrián los vio desde el ventanal del despacho con el primer café del día en la mano. No se sorprendió, en cierto modo sintió alivio, pero lo que ninguno de los agentes sabía es que, justo antes de que subieran, Adrián había escrito una carta a mano, una carta dirigida a Daniel, en la que confesaba todo. La dejó en un sobre blanco sobre su escritorio, junto a la tarjeta de presentación que le había dado aquel día en el supermercado. En el dorso de la tarjeta, Adrián añadió una última línea con su letra apretada: «Cuando esto termine, si puedes, vuelve a llamar». La puerta se abrió. Los agentes le leyeron sus derechos. Adrián lo siguió sin resistencia. El eco de sus pasos sobre el suelo de mármol fue lo último que se oyó antes de que la planta ejecutiva quedara en silencio. Y en ese silencio el sobre permaneció esperando,
como la confesión que ya no podía guardarse porque la verdad, al fin, había decidido hablar por sí misma. La noticia corrió como un incendio en campo seco. Adrián Campos, el fundador del Imperio Financiero, detenido por el atropello mortal de Sofía Martínez. Los periódicos hablaban de un doble crimen, el de aquella noche de lluvia y el de un silencio que había durado meses. Daniel se enteró al encender el televisor a la mañana siguiente, con Mateo desayunando cereales sobre su trona. La foto de Adrián ocupaba la pantalla. Debajo, un titular: Empresario confiesa homicidio por imprudencia y omisión de socorro. La cuchara de Mateo cayó al suelo y Daniel no la recogió. Se quedó mirando la imagen, incapaz de procesar que el hombre que le había tendido la mano era el mismo que se le había arrancado todo. Esa misma tarde, una agente le entregó en mano el sobre que Adrián había dejado. Daniel lo abrió sentado en el sofá, con Mateo dormido sobre su regazo y la jirafa de peluche caída en el suelo. La carta era breve, de apenas una página, y estaba escrita con una caligrafía temblorosa que no se correspondía con la firmeza del CEO. En ella, Adrián detallaba la noche del accidente, la lluvia, el impacto, la huida. Describía la culpa insoportable que le había devorado desde entonces, y luego una frase que Daniel leyó 3 veces: «No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que cada ayuda que te di no fue caridad, sino la única manera que encontré de respirar sin ahogarme». Daniel dobló la carta, la guardó en el bolsillo de la camisa y miró hacia la ventana. No lloró, no gritó. Solo sintió un vacío enorme seguido de una claridad absoluta. Esa noche llamó a la inspectora Vargas y le dijo que quería declarar. El juicio se celebró 4 meses después. La sala estaba llena de periodistas, abogados y rostros anónimos que buscaban un fragmento de drama. Daniel fue el primer testigo de la fiscalía, pero también el más inesperado defensor del acusado. Cuando le preguntaron qué sentía hacia el hombre que había matado a su esposa, Daniel respondió con una voz sin fisuras: «Durante meses he soñado con odiarlo, pero no puedo, porque el mismo hombre que me quitó a Sofía me devolvió a mi hijo una vida digna cuando ya no me quedaba nada. No le disculpo, pero tampoco puedo ignorar que, sin él, Mateo y yo quizás no estaríamos aquí». La sala enmudeció, el juez carraspeó. Adrián, en el banquillo, bajó la cabeza y sus hombros se sacudieron por primera vez en público. La sentencia fue de 2 años de prisión por homicidio imprudente y omisión de socorro, con atenuantes de reparación del daño y confesión voluntaria. Muchos la consideraron demasiado indulgente. Otros, insuficiente. Pero lo que nadie supo hasta después es que Adrián había donado la totalidad de sus acciones al Fondo Educativo de Mateo y a una fundación para niños huérfanos de accidentes de tráfico. Lo había hecho en silencio, sin comunicados de prensa, 3 días antes de que los agentes llamaran a su puerta. Su abogado lo reveló meses después porque Adrián jamás lo habría dicho. La primera visita de Daniel a la prisión fue un domingo de noviembre. Hacía frío y un sol pálido iluminaba los muros grises. Daniel apareció sin Mateo. Se sentó frente al vidrio que los separaba, alzó el auricular y esperó. Adrián, con el uniforme azul reglamentario, se sentó al otro lado con el gesto de quien ya no espera nada. Durante un minuto largo los dos guardaron silencio. Luego, Daniel habló. «He leído tu carta muchas veces», dijo, «y he llegado a una conclusión. No quiero que tu culpa te destruya, porque eso no me devolverá a Sofía. Pero necesito que sepas que Mateo pregunta por el señor que le compró los pañales. No sabe lo que hiciste. Solo sabe que un día, en una tienda, un desconocido le sonrió y nos ayudó a volver a casa». Adrián se llevó una mano a los ojos. Su voz, cuando pudo articular algo, fue apenas un susurro. «No merezco que ese niño me recuerde así». «No», repuso Daniel, «pero así te recuerda, y no voy a mentirle. Cuando sea mayor le contaré la verdad, toda. Sobre su madre, sobre ti, sobre lo que el dolor puede hacer con una persona y sobre lo que una persona puede hacer después». Aquella visita marcó el inicio de algo que ni juez ni psicólogo habrían podido predecir: una correspondencia regular entre la celda de Adrián y el pequeño apartamento de Daniel. Cartas que hablaban de mecánica, de libros, de la soledad del poder y la soledad de la pérdida. 2 hombres quebrados reconstruyéndose mutuamente a través de palabras escritas a mano. Y aquí viene el detalle que nadie esperaba.
Eusebio, el mecánico que envió la copia de la reparación, era tío de la cajera del supermercado, aquella mujer de moño canoso que estuvo a punto de pagar los pañales de su propio bolsillo. Dos familias anónimas unidas por un gesto pequeño y una verdad enterrada habían sido el engranaje invisible de la justicia. Ni Daniel ni Adrián supieron nunca de ese parentesco. El supermercado, como testigo mudo, guardó el secreto para siempre. 18 meses después, Adrián recuperó la libertad condicional. No volvió a su penthouse ni a su despacho. Se mudó a un piso modesto a 2 calles del apartamento de Daniel, aceptó un trabajo como asesor en una cooperativa de inserción laboral y empezó a asistir a un grupo de apoyo para personas que cargaban con culpas irreparables. Una tarde, mientras paseaba por el parque cercano, vio a Daniel empujando un columpio. Mateo, ahora con 4 años, llevaba la jirafa de peluche bajo el brazo y reía cada vez que los dedos de su padre rozaban el cielo. Adrián se quedó a distancia sin atreverse a acercarse, pero Mateo lo vio, lo reconoció. Soltó el columpio y corrió hacia él con los brazos abiertos, mostrándole la jirafa como el día en el supermercado. Daniel lo siguió, caminando despacio. No dijo nada, solo apoyó una mano en el hombro de Adrián y asintió. Esa tarde, los tres se sentaron en un banco, con el sol cayendo tras los árboles. Nadie habló de culpas ni de deudas, solo estaban ahí, compartiendo el silencio, que ahora era, por fin, un silencio en paz. Aquella imagen, la de 2 hombres rotos y un niño que los unió sin saberlo, es la prueba de que la vida puede reescribir incluso los capítulos más oscuros. Lo que ocurrió en aquel supermercado, bajo los fluorescentes, no fue un milagro. Fue la consecuencia de una cadena de decisiones pequeñas, invisibles, que nadie planeó pero que el destino ensambló con precisión silenciosa. La cajera que guardó la diferencia en el monedero, el mecánico que conservó una copia durante meses, el testigo anónimo que recordó una matrícula parcial, ninguno supo jamás el impacto completo de su gesto. Sin embargo, cada uno movió la pieza exacta para que la verdad saliera a la luz y la redención encontrara su camino. Nunca subestimes el poder de un acto pequeño hecho con integridad. Nunca creas que tu silencio no importa o que tu intervención llega tarde, porque aquel día, en un pasillo de pañales, un CEO solitario y un padre sin nada se cruzaron, y lo que parecía caridad fue en realidad el inicio de una justicia que ninguno de los dos esperaba. La línea entre la culpa y la gracia es mucho más delgada de lo que imaginamos, y a veces la atraviesa un peluche de jirafa con una pata descosida. Si esta historia te ha hecho pensar en las segundas oportunidades y en las extrañas formas que tiene la vida de unir a las personas, regálanos un like. Escribe en los comentarios una palabra que resuma lo que has sentido y comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para reparar. Suscríbete a Kindness Tales y activa la campana para no perderte ninguna historia donde el coraje y la bondad se visten con ropa de calle. Porque la bondad no siempre llega en un coche de lujo. A veces llega caminando con un billete arrugado y una tarjeta de presentación escrita a mano. Y se queda cuando todos los demás han mirado hacia otro lado.